Ok chicos, vamos a hablar sobre Angular Material. Para hablar de Angular Material, primero tenemos que aprender algo llamado Design System. ¿Cuántos de ustedes han oído de esto? Estoy seguro que muchos, porque hoy en día el tema del Design System es muy importante para el proceso de desarrollo de aplicaciones. Hace unos 10, 15 años atrás esto no era tan importante, ¿no? Hoy en día se considera mucho la experiencia de usuario, la interactividad, cómo es que tú manejas al usuario a través de tus pantallas, ¿verdad? Es decir, cómo tú le haces navegar a tu usuario y todo lo que está adentro tiene que tener una armonía. Antes de entrar a Angular Material, tú primero tienes que conceptualizar este tema del Design System. Y en tu vida laboral, la gran mayoría de proyectos de empresas trabajan con este concepto. Primero es el Design System. Es lo ideal, ¿ok? El Design System básicamente es como querer decorar tu hogar. Tú cuando construyes tu casa, ¿verdad? Ya hiciste tus planos, ya edificaron, hicieron todos los cuartos, los baños, la sala, el comedor, etcétera, etcétera. Ahora necesitas darle un aspecto visual, ¿verdad? A todo lo que acabas de construir. Y tú defines qué cosa quieres o cómo deseas adornar tu casa, ¿no? Digamos, escoges determinado color para toda el área de interiores, ¿verdad? No sé, tu cuarto, los cuartos de tus hijos quieres que vaya de determinado color, los muebles, los adornos, la repisa, las alfombras, no sé, hasta incluso el televisor, todas esas cosas. Entonces, por lo general, cuando tú tienes tu casita, trata de adornarlo lo más bonito posible, ¿verdad? Tanto de manera visual como en formas, ¿verdad? Porque si no se va a ver como si tuviese todo así amontonado y descuadrado, ¿correcto? Nosotros podríamos decir que cuando tú implementas todas tus ideas para que tu hogar se vea bonito, se vea hermoso, eso vendría a ser para ti tu sistema de diseño. Esas reglas de cómo está diseñado lo has definido tú. Es decir, las reglas para construir cada parte de la casa, para adornar cada sección, la has definido tú. Entonces tú has creado tu propio sistema de diseño, pues para tener esto de acá. Algo similar sucede con respecto al Design System. Yéndonos al punto técnico, el Design System es un conjunto de reglas, patrones y componentes predefinidos que se utilizan para construir interfaces de usuario de manera consistente. Estas reglas garantizan que todos los elementos en una aplicación, como botones, formularios y menús, sigan un diseño coherente y se vean y funcionen de la misma manera en toda la aplicación. Eso es lo que hace el Design System. Y en un proyecto, en un producto, mejor dicho, esto es muy importante, más que nada también por la tendencia que existe hoy en día en el mercado. Y no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver esos sistemas de ERP enormes de hace años, donde simplemente son botones y acciones, e incluso podrías tener pantallas con múltiples botones y el usuario se pierde, ¿no? O sea, entre tantos botones, ¿qué cosa tengo que hacer? ¿Cuál me sirve? Pero hoy en día tenemos la tendencia de que todo tiene que ser totalmente armonioso, ¿no? Que si el botón tal está acá arriba, el otro botón tiene que estar por acá abajo, ¿no? Y si este botón es de este color, este es de otro color. Y todas esas reglas las define la empresa en este caso, ¿no? Así como tú definías las reglas para poder decorar tu hogar, ahora quien define las reglas de cómo tiene que ser toda la marca, ¿ok? Eso se le conoce como identidad visual. Toda la marca de identidad visual la define la empresa. Y hay una parte que es del tema del Design System en que se tiene que crear elementos que se rijan a esa marca. Por ejemplo, podemos entrar a ver a una página muy conocida que es Movistar. No sé si ustedes conocen a Movistar. Vayamos a revisar su página. Miren chicos, Movistar, para que el usuario ni bien ingrese pueda sentirse cómodo, es decir, se siente cómodo sobre lo que está viendo, ha tenido que hacer una serie de estudios, ¿verdad? Temas de interactividad, temas de experiencia de usuario, etcétera, y dieron al lugar todo esto, ¿verdad? Yéndonos a lo técnico, a lo que a nosotros nos interesa, es básicamente definir cuáles son las paletas de colores, qué sombras existen, cuál es el tipo de fuente, cómo tiene que mostrarse los modales, justo lo que está apareciendo, cómo tiene que mostrarse un input, un select, etc. Cada uno de los elementos que están ahí se rigen a la identidad de la marca. Por ejemplo, miren acá, existe un botón de color, es un color fucsia. Si por ahí alguien
pone cualquier otro color menos el indicado por la empresa, está cometiendo un error. Está cometiendo básicamente una discrepancia contra todo lo que existe ahí, porque no es parte de la marca de ese color. Básicamente el Design System para nosotros, para el mundo del desarrollo de software, es tener la identidad visual de la marca plasmada en elementos que te van a ayudar a ti a crear tu aplicación. Botones, cards, imágenes, fuentes de texto, sombras, etcétera, etcétera. Todo se rige a una marca. Eso se llama Design System, ¿ok? Dicho esto, nosotros vamos a utilizar algo llamado Material Design. Nosotros, al usar Angular Material, lo primero que tenemos que saber es que, pues obviamente es una librería, ¿verdad? Angular Material es una librería de componentes para Angular, pero todos esos componentes son basados en un Design System llamado Material Design, ¿ok? Y ahora, Material Design no es el único que existe en el mercado, existen muchos otros, ¿ok? Yo solamente quiero acotar esto porque en el transcurso de todas las demás clases y el proyecto final que vamos a realizar, nosotros vamos a utilizar Angular Material como librería de componentes. Esa librería de componentes ya tiene estilos, tiene formas, sombras, fuentes, etcétera. Tiene todo un design system plasmado basados en algo llamado Material Design. Y Material Design no es nada más que un sistema de diseños. Vamos a verlo acá, miren chicos. Nos vamos acá a nuestro navegador. Y esta es la página de Material Design. Voy a hacer un poquito de zoom. Y en esta página básicamente lo que tú vas a encontrar es todas las definiciones de cómo se construyen cada uno de los elementos. Desde los más pequeños como simplemente un label hasta los más complejos como lo que puede ser una tabla. Cada uno de estos elementos ya está definido ahí mismo. Incluso tiene acceso a repositorios si quisieras descargar el código fuente para pues puedas hacer algo y entender más este concepto. Material Design, chicos, tiene toda una ciencia básicamente para poder decir este color es el que se tiene que utilizar. Ahí ven ya temas de contrastes, temas de sombra, si estás en el modo Dark o en el modo Light de tu dispositivo móvil, por ejemplo, o incluso de tu página web. Cada uno de esos elementos ya está totalmente definido. Y cada uno de los elementos que nosotros vamos a utilizar en Angular Material, están definidos acá. El tamaño, la letra, la sombra, todo eso ya está definido acá. Como pueden ver acá en la parte izquierda, tenemos una lista de elementos, las cuales se utilizan también en Angular Material. Por acá tenemos los clásicos botones. Estos son los botones. Acá te indican qué tipos de botones existen basados en Material Design. Y te da una lista de pues, los atributos que ellos manejan, ¿no? Cómo es que han decidido que el botón tiene que tener tanto espaciado. El botón tiene que tener tanto margen. El botón tiene que tener determinada fuente. Cómo se comporta si está al lado de otros elementos. Cómo se visualiza si está al lado de otros elementos. Y así sucesivamente. Básicamente es algo súper completo. Te tomarías horas en leer toda la documentación. Esta es la página oficial de Angular Material. Y si yo quisiera ver los componentes, simplemente me voy a ir acá a la sección de componentes. Acá tienes un vistazo así general. Y por acá también tienes los menús. Si yo me voy a la sección de buttons, por ejemplo, voy a poder visualizar cada uno de los botones. Pero la forma en la que se está visualizando los efectos, etcétera, está basada en Material Design. Entonces nosotros vamos a hacer uso de esta librería pues para ahorrarnos todo este tema de estilización. Si no, tú mismo tendrías que darle un formato a tu botón, por ejemplo. Tú mismo tendrías que crear tu propio botón, tus propias sombras, sus efectos, etcétera. Pierdes tiempo, ¿no? Y lo que se hace hoy en día es básicamente utilizar una librería que ya existe. Y si la empresa tiene el dinero para poder crear su propia librería, lo hace. He estado en proyectos donde nosotros cogemos todo el design system que hicieron todo el equipo de UX Design, digamos los botones basados en la marca de la empresa, y nosotros cogemos todos esos elementos y creamos una librería de componentes para Angular, por ejemplo, basados en el design system de la empresa. Y luego simplemente disponibilizamos esa librería para que los demás proyectos lo puedan utilizar. Pero esta librería de componentes se basa en un sistema de diseño, ¿ok? Eso es lo que quiero dejar en claro. Y muchos de los proyectos que ustedes van a encontrar hacen eso, chicos. Así que vayan acostumbrándose. Nosotros vamos a utilizar Angular Material para hacernos la vida más fácil. Y también recordarles, ya que les he enseñado la página de Angular Material,
es decirles que pues Angular Material es la librería oficial de Angular, ¿ok? ¿Esto qué repercute? ¿De qué te sirve saber que es la librería oficial? Pues muy fácil. Al ser la librería oficial, ellos tienen, o sea, esa librería tiene las últimas actualizaciones. Si mañana sale Angular 18, la librería se va a actualizar a esa versión y con todos los cambios que se hayan podido incorporar. Eso es lo genial de tener una librería soportada por Google. Además, a partir de la versión 17 de Angular, todos los componentes de Angular Material ahora son de tipo standalone. Eso significa que todo realmente es standalone, ya no existen módulos, y la respuesta es que no. O sea, los standalone y los módulos van a convivir, pero tú vas a decidir en qué momento te conviene utilizar todo el módulo o en qué momento te conviene utilizar simplemente un standalone, ¿vale? Pero ya Angular Material lo soporta, hace poco lo ha publicado. Así que pues nada, manos a la obra. Vamos a instalar nuestro Angular Material, ¿ok? Nos vamos a ir a la página oficial de Angular Material, que es esta que está acá. Miren. Ahora, ojo. Si tú estás utilizando una versión inferior y quieres utilizar un Angular Material, asegúrate de escoger la versión correspondiente a tu versión de Angular de tu proyecto. Si no, posiblemente tengas errores, ¿ok? Tengan eso muy en cuenta. Nosotros, como estamos utilizando la versión 17, simplemente nos basta con instalar la predeterminada. De no ser así, te vas acá, miren, acá hay una lista de todas las versiones de Angular. Si estás trabajando con la versión 11, pues seleccionas la versión 11 y desde ahí empiezas a seguir el tutorial de cómo instalarlo, ¿ok? Hay que tener mucho ojo acá, ¿vale? Ojo ahí. Dicho esto, simplemente como nosotros estamos en la versión 17, le damos a Get Started para inicializar. Y acá te va a salir un comando que se llama ng-add. Ahora, este comando es muy diferente al comando npm install. Recuerdan cuando nosotros instalamos la CLI, utilizamos el npm install y el nombre de la librería. En lo que son librerías de Angular, siempre van a encontrar este tipo de cosas, ng-add. La gran mayoría de librerías para Angular utilizan este comando. Y este comando es propio de Angular, es decir, Angular no solamente te permite crear aplicaciones web, chicos, también te permite crear librerías para Angular. Y como estás creando una librería basada en el framework de Angular, se te va a adicionar este comando. Y con ese comando vas a instalar una librería para Angular, ¿no? Así que simplemente vas a copiar esto. Te vas a tu proyecto, lo pegas y pues simplemente esperas lo que te va a decir, pues, ¿no? Lo que va a hacer esto es modificar ciertos archivos, agregar ciertos archivos y también te va a salir acá un cuestionario de cómo tú necesitas configurar Angular Material. Primero te va a decir, oye, ¿sabes qué? ¿Quieres utilizar la tipografía de Angular Material? Que básicamente son los font away zone que vimos, que hemos utilizado en clases anteriores. Nosotros vamos a decirle, oye, sí, quiero utilizarlo, para que él ya haga toda la instalación por mí. Luego te va a decir, ¿deseas incluir Angular Animation Module? Y te da estas tres opciones. Sí, deseo incluirla y habilitarla. Deseo incluirla, pero no deseo las animaciones. O simplemente no deseo incluirla. Nosotros vamos a escoger la opción incluir y habilitar la animación. Porque de nada nos sirve tener una librería de componentes si es que esta no tiene sus animaciones y sus efectos, ¿verdad? Así que simplemente le vamos a dar la primera opción. Enter. Este comando pues ya empieza a realizar la actualización de ciertos archivos. El principal es el package.json, obviamente, porque tiene que instalar, tiene que actualizar el package.json. Ok, miren, ya terminó de instalar nuestra librería. Y fíjese los archivos que acaba de modificar. Primero, el package.json. Vayamos a revisar. ¿Qué hizo acá con el package.json? Lo que hizo fue agregar lo siguiente: Angular Platform Browser Dynamic. Cuando te salió esta opción, chicos, acuérdense acá, miren, incluir y habilitar la animación, se te va a agregar esta sección, Angular Platform Browser Dynamic, que es una librería que necesitas para que se pueda incluir todas las animaciones, ¿vale? Luego, por acá, deberíamos tener el Angular SDK. Ajá, acá está Angular SDK, el Angular Como, acá está el Angular Material, etc. Todo eso es lo que ha podido modificar. Luego tenemos en el Angular JSON también ha modificado algo. A ver, vamos acá en el Angular JSON. Ha agregado esto, miren. Cuando nosotros escogimos, cuando nosotros le indicamos qué cosa quieres utilizar acá como tema, lo dejamos predeterminado que es Indigo Pin.
Los temas son estos que están acá, chicos. A ver, vamos acá a la librería de componentes. Voy a irme a los botones. Acá en la propia página de Angular Material van a encontrar esta sección, donde tienes 4 temas predeterminados. Tú decides cuál quieres utilizar, ¿no? Es decir, si no quieres estar personalizando Angular Material, simplemente escoges un tema y se acabó. Nosotros lo hemos dejado por defecto en Indigo y Pin, es decir, este tema acá. Y como es un tema predeterminado de Angular Material, adiciona ese tema acá, miren. Lo está sacando de la paquetería de Angular Material, Pre-Built-ins, y acá está todo el CSS que se necesita. Luego, ¿qué más ha hecho? Ha modificado el index HTML. ¿Y qué ha adicionado acá? Ha agregado, miren, acá el Font Family Roboto, que es de los Google Fonts. Ha agregado algo adicional que es el Material Icons. Angular también puede trabajar con iconos gratuitos de los Google Fonts, así que también ya lo ha hecho por ti. ¿Por qué lo ha agregado acá? Porque en Angular Material también existe un componente llamado BTN Button Icon, mejor dicho, ¿ok? Y tiene un propio componente dedicado únicamente a los iconos, y los iconos los sacas de acá. Pero también tienes la opción de poder agregar tu propia iconografía. Eso lo vamos a ver más adelante. Y por último, pues ha agregado acá la clase Math Typography, que es básicamente la tipografía oficial que utilizan de manera predeterminada, que es la Roboto. Y por acá ha cambiado el Stylus SCSS. Voy a quitar esto. Vamos a quitar todo esto. Y esto es lo que ha adicionado, miren. Y acá es donde indica el Font Family en Roboto. Simplemente es eso, chicos. Voy a quitar el margin y vamos a dejarlo así tal cual. Listo. Y por último, este señor de acá, AppConfig. Dentro de las configuraciones de tu proyecto Angular va a adicionar esta función, Provide Animation Async. Y listo, y eso sería todo. Son pequeñas configuraciones que él mismo hace. Ok, chicos, dicho esto, ahora pues simplemente toca utilizarlo, ¿vale? Ahora, ¿cómo utilizas un componente de Angular Material? Acá, chicos, en la documentación, cuando ustedes vayan a cualquier componente, miren, estoy ingresando a cualquier componente, siempre van a encontrar una sección llamada API. Y acá te dice qué cosa tienes que tú importar para que puedas utilizar dicho componente. Si yo quisiera utilizar el botón, yo tengo que instalar esto, mira, tengo que importar este módulo, es un módulo. Pero ¿qué hemos dicho? Hemos dicho que ahora los componentes también son de tipo standalone. Por ende, yo podría importar, miren acá, únicamente el botón, el Math Button. Ya no necesito todo el módulo. Yo puedo importar únicamente lo que necesite. Ahora, entonces, ¿y por qué todavía sigue existiendo los módulos? Porque todos los componentes de Angular tienen funcionalidades adicionales que tal vez te sirvan para determinado componente. Por ejemplo, nosotros podríamos utilizar el car. Miren, un car simple, que es este que está acá, simplemente está conformado por esto, Mathcar y Mathcar Content. Esto significa que a mí me bastaría coger como standalone Mathcar y Mathcar Content. Pero tal vez tú necesitas algo mucho más avanzado de este componente, por ejemplo esto, miren, para poder lograr esto. Y todo esto, toda esta sección de acá, se divide en estos componentes, Mathcar, Mathcar Header, Mathcar Title, Mathcar Content, etc. Son varios componentes. ¿Cómo sé que es un componente, chicos? ¿Cómo sabemos? Porque cuando tú creas un componente, tú puedes ponerle un selector, ¿verdad? ¿Vieron? ¿Se acuerdan o no? Cuando nosotros creamos un componente y para poder utilizarlo en el HTML se basa ¿qué? A un selector. De forma predeterminada es app- y el nombre. Pero cuando tú creas tu librería, quieres distinguirte de los elementos que tiene una aplicación, ¿verdad? Entonces tú puedes decidir ponerle el selector que a ti se te dé la gana. En el caso de Angular Material, ellos decidieron poner, en vez de app, vamos a ponerle math- y el nombre del componente. Si yo me voy a los botones, va a ser math-button. Math-button. ¿Vieron? Y así sucesivamente. Simplemente es utilizar a conveniencia. ¿Ok? Vamos a aprender cuándo utilizar un módulo y cuándo utilizar únicamente el componente.
De esa manera estás aplicando el tema de la granularidad. ¿Recuerdan cuando hablamos del tema de la granularidad? Que ahora, como todos son standalone, pues simplemente utilizas lo que necesitas. Y Angular Material no es la excepción. No solamente el tema de los standalone están aplicados a los componentes, sino que también están aplicados a las directivas. Angular Material también tiene sus propias directivas. Y ustedes ya saben qué es una directiva y qué es lo que hace, ¿verdad? Es lo que hemos visto en la última clase. Así que vamos a hacer este pequeño ejemplo. Voy a irme acá al código, voy a copiarme este pequeño botón, y lo vamos a pegar acá. Voy a comentar esto, voy a pegarlo acá, voy a pegarlo ahí, perdón. Vamos a levantar la aplicación y vamos a ver si esto realmente, esto debería poder verse así, así. O si no, tanta cosa, miren, copiamos todo. El que tiene más diseño es este de acá, el Riset. Voy a copiar todo esto, ¿ya? El Riset. Ahí está. The Black dice, pregunta, ¿cuándo creas el proyecto cuando creas en el proyecto en Angular y vas a usar Angular Material, crees que es mejor usar CSS, SCSS o es diferente? ¿Se puede hacer las mismas cosas? Depende del proyecto. Si tú has creado tu proyecto basado en CSS, entonces no vas a poder adicionar archivos de SCSS. Lo ideal sería que crees tu proyecto indicando que utilice SCSS. Cuando hemos creado un proyecto por primera vez, ahí hemos indicado eso. Y en el caso del desarrollo web, chicos, la gran mayoría utiliza SCSS porque te ofrece muchos beneficios y yo te recomiendo que aprendas eso. Y es por eso que hemos aprendido la metodología Venn. Recuerden, en la última clase, en una de las últimas clases aprendimos la metodología Venn, porque estamos aprovechando todo lo que te ofrece SCSS. Para no estar reescribiendo el mismo bloque, simplemente utilizamos operadores, ¿verdad? El ampersand para concatenar. Podemos meter un bloque tras bloque, ¿verdad? Para que se vea en consecuencia el HTML, ¿verdad? Para que sepas dónde estás parado y etcétera. Además de ello, SCSS te ofrece otras funcionalidades, como por ejemplo poder crear variables, poder crear funciones. Cuando hemos creado nuestro propio sistema de fuentes, vieron que hemos utilizado bastantes variables, ¿verdad? Todo eso te da el poder SCSS. Es algo que tú no podrías hacer así nada más con CSS. Esto lo maneja totalmente diferente. Así que de Black Phoenix te recomiendo utilizar SCSS. ¿Okay? Te recomiendo que lo aprendas. Es muy fácil, es básicamente una versión mejorada de CSS, solamente que tienes que aprender a sacarle ventaja a las cosas que te ofrece. Vale, ok. Dicho esto, pues ahora vamos a revisar acá en localhost 4200 si hizo algo. Vamos a inspeccionar, parece que no ha actualizado bien esto. No ha cogido el cambio que hemos indicado porque acá hay 4 elementos. Este es algo que espero que lo solucionen ya pronto. Ahí está. Miren, pero es algo de Bit10. Ya todos los desarrolladores hemos mandado nuestra queja y esperemos que lo solucionen. Es decir, Bit10 al parecer no está recopilando muy bien los cambios. Ya, listo. Entonces, ahí está. Ahora sí aparecen nuestros botones, todos nuestros botones. Y pues en estos momentos no tiene los efectos. ¿Por qué? Porque falta adicionar lo que te indica la API. Por defecto te dice, oye, ¿sabes qué? Importa el módulo. Siempre el API te va a decir importa el módulo, porque el módulo ya contiene todos los elementos. ¿Qué elementos, Jimmy? Todos los que están acá, miren. Cada uno de los componentes de Angular Material tiene acá en la parte derecha su sección de los elementos que ellos manejan. Por ejemplo, directivas. Acá está, directiva MathButton. ¿Qué te ofrece ese MathButton? Miren, acá te ofrece estos atributos, acá está su descripción. ¿Existe otro tipo de elementos de botón? Sí, ¿como cuáles? Miren, no solamente existe este tipo de botones, los clásicos, sino también existen botones de tipo Fab, mini Fab, botones de tipo icono. Y cada uno de esos elementos lo vas a poder encontrar detallados acá. Así que cuando tú importas todo este tema del MathButton Module, lo que estás haciendo es cargarte fuera de los componentes también todas las directivas. Acá miren, tenemos el MathButton, el MathAnchor, MathFatButton, MathFatAnchorXT, etc. Un montón de cosas. Un montón de cosas te cargas con el módulo, ¿verdad? Pero tú, como te dije, ahora tienes la facultad de utilizar lo que realmente necesitas. Para hacer la vía fácil, vamos a importar esto nada más y vamos a ir probando, ¿ok? Entonces, si yo estoy llamando estos botones en el componente AppComponent, ¿dónde debería agregarlo? En el componente, en controlador, básicamente, AppComponent, ¿verdad? Listo, lo importé y ahora lo agrego simplemente a mi sección de importaciones. Guardamos, aplicar los cambios, actualizamos y ahí está, miren, ya cogió cada uno de los
eventos, la fuente, ya cogió las sombras, los efectos, genial. Todo lo de Angular Material ya lo ha cogido. Ahora, en vez de aplicar todo el Matte Button Module, a mí solamente me interesa el componente Matte Button. Ahí está. Porque eso es lo que yo estoy utilizando en este componente. No estoy utilizando un componente de tipo Minifab, ni Fab, ni de Icon. Estoy utilizando únicamente un componente que puede ser Basic, Raised, Stroked o Flat. ¿Ok? Así que simplemente me interesa el Matte Button. Así que en vez de poner todo el módulo, ahora simplemente pongo el componente como tal. Matte Button. Y ahí está. Para asegurarnos de que Bitye no nos está trafiando. Vamos a detenerlo y lo vamos a volver a correr, ¿ok? Puede que se haya quedado pegado y nos hace pensar de que realmente está renderizando lo mismo. Actualizamos y pues vemos que sigue funcionando, sigues teniendo el aspecto visual. Así que ahora ya depende de ti. ¿Qué es lo que tú quieres, no? Si necesitas muchas funcionalidades del componente Matte Button, pues te importas todo el módulo. Pero si solamente necesitas el elemento tal cual, pues simplemente importa el componente y se acabó. En este caso se llama Matte Button y listo. Así es sencillo. Como podrán ver, chicos, utilizar Angular Material es muy sencillo, es muy fácil de hacer. Nosotros a partir de ahora vamos a utilizar Angular Material para desarrollar todas nuestras pequeñas aplicaciones. Además, en el transcurso vamos a ir aprendiendo cosas de Angular Material, porque es algo que siempre pasa y es de la vida diaria. Por ahí te va a salir o personas que ahí ya tienen experiencia con Angular o tal vez simplemente con Material Design, en la que tú necesitas sobreescribir determinado estilo de Angular Material. ¿Cómo lo sobreescribes? Teniendo en cuenta la especificidad. ¿Recuerdan cuando nosotros hablamos sobre las metodologías y CSS? Hablamos sobre un tema de especificidad. Eso también va a influir en cómo tú vas a poder sobreescribir los estilos predeterminados de una librería. Así que todo eso vamos a ir aprendiendo en el camino. Por ahora ya tenemos la instalación, sabemos cómo utilizar un componente y pues simplemente vamos a empezar a desarrollar. Dato importante también, chicos, muy interesante, es sobre, fíjense acá que este botón es un botón nativo de HTML. ¿Vieron? Esto no tiene la sección mat-, no tiene ese nombre, mat-, no, sino simplemente es un botón. Y ahora está agregando esto, mat-raise. Ese mat-raise-button, es decir, todo esto no es nativo, ¿correcto? ¿Y esto qué es entonces, chicos? A ver, es una directiva, correcto, es una directiva. Recuerden la última clase, ¿cómo son las directivas? Las directivas, al final, tus propias directivas se colocan como si fuesen atributos del elemento. Entonces, ¿qué están haciendo acá los chicos de Angular Material? Han creado esta directiva y con esa directiva están manipulando el elemento button. Es decir, esta directiva por detrás, chicos, esta directiva por detrás es el encargado de darle este estilo. Que cuando pasas el mouse, que cuando das clic, ¿verdad? Y otras cosas más, incluso la emisión de eventos también, todo eso lo hace a través de la directiva, pero eso ya lo hace Angular Material por ti. Angular Material simplemente ha disponibilizado la directiva y es así como la tienes que utilizar. Genial, ¿verdad? Así que ya saben ya, cuando vean este tipo de cosas dentro de los elementos, ustedes ya saben, esta es una directiva, porque ya hemos aprendido. 0002 dice, una directiva es un componente. Creo que no has estado en las clases de directiva, a ver, confírmame ahí. ¿Pudiste estar? ¿Pudiste revisar las clases de directiva? Aún no, faltó ese día. Dice, no te preocupes, recuerda que está ahí en el canal de YouTube, ¿ok? En Logidev, ahí están las clases. En Angular tenemos tres tipos de directivas. El componente, directivas estructurales y directivas de atributos. Son esos tres tipos de directivas. El componente en sí es una directiva, ¿ok? ¿Por qué? Porque altera el DOM. De manera básica, una directiva lo que hace es alterar el DOM, es decir, alterar cómo se está representando el HTML. Y a través de ciertas funciones, métodos o variables, tú puedes manipular el valor. En el caso de las directivas de atributos, son simplemente una clase decorada con algo llamado @directive. Y dentro de esa clase, tú puedes acceder al elemento, en este caso un botón, y hacer lo que tú quieras. Darle estilos, cambiarle el texto, incluso hemos aprendido cómo interactuar una directiva con un ng control, es decir, un ng model, y sincronizar sus valores, etcétera. Puedes hacer muchas cosas. Así que, chicos que no saben qué es una directiva, les recomiendo pásense por allá, descárguense el código, recuerden ir a la rama correspondiente y empiecen a jugar. Dicho este pequeño refresh,
vamos a seguir avanzando, chicos. Pero lo genial es que ahora estamos utilizando elementos de Angular Material y tú ya sabes qué es esto. Es por eso que desde un inicio yo no he utilizado ninguna librería de componentes. Porque primero tenían que ustedes saber qué es una directiva, cómo se comporta para cuando utilicen cualquier tema, o sea, cualquier librería de componentes, no se sorprendan con preguntarse, ¿y qué es esto? ¿De dónde sale? Pero ustedes ya intuitivamente, como ya saben, por ejemplo, qué es una directiva, esto es una directiva, porque no es nativo y seguro hace algo con el botón. Ok, dicho esto, chicos, es lo suficiente para que ustedes puedan manejar Angular Material. Ahora sí viene lo chido. Acá viene, señoras y señores, la carnecita, lo que necesitamos, lo que el pueblo pide, cómo pueden comunicarse los componentes. Hasta ahora únicamente hemos podido crear un componente, hemos podido importar de un componente hacia abajo, ¿verdad? Hemos podido utilizar un ngFor dentro de un componente, replicarlo, etcétera, etcétera. Pero ahora, ¿cómo se comunican los componentes? Y los componentes se comunican con algo llamado input y output. Estos son decoradores, ¿ok? El decorador input y el decorador output. Además, existe otra forma de realizar la comunicación entre componentes que es a través de los services. Los services son elementos de Angular que te ayudan a ti a poder compartir cosas, ¿ok? Incluso puedes tener funciones y reutilizarlas. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Esto ya tiene que ver con el tema de los observables. Pero tú en esta clase, en este curso, no simplemente vas a aprender lo que son los observables. Vamos a tener un mini curso de RxJS para que sepas qué es RxJS, que es uno de los talones de Aquiles de muchos desarrolladores que les cuesta entender cómo funciona RxJS, qué es un observable, qué es un subscribe, qué es un observer, etcétera, etcétera. Todo eso lo vamos a aprender la próxima clase, ¿ok? Y ahí vamos a aprender qué es un service. Comunicación entre componentes. Primero, decorador input. El decorador input lo que hace es, o para lo que se utiliza, es básicamente para permitir que los datos fluyan del componente padre hacia el componente hijo. Tal cual vemos acá. Miren, chicos. Acá tenemos un pequeño Lego que hace referencia al componente padre y lo que está enviando son datos. Y esos datos son recepcionados por el componente hijo. Pero para poder recepcionar esos datos, tienes que utilizar el decorador @input. Y ese decorador se utiliza en el TypeScript, en el controlador, ¿ok? Así de sencillo es esto, chicos. Así que pues acá tengo un pequeño diagrama. Espero les pueda ayudar a conceptualizar. Y en la práctica es relativamente sencillo, chicos. Y para esto vamos a utilizar un componente llamado Pokémon. Acá en la sección de Access les he dejado una lista. Voy a borrar eso acá. Una lista de Pokémones, ¿ok? Las cuales vamos a utilizar en una determinada estructura. ¿Cuál estructura? En esta. Por acá tengo un modelo de datos, una interfaz donde tengo el nombre del Pokémon, una breve descripción y la imagen del Pokémon. Esa imagen, ¿de dónde la voy a sacar? De acá, de los access. Y luego, en una constante que está dentro de este archivo, estoy exportando la constante. ¿Y qué es lo que estoy exportando? Un array de Pokémon. A Bulbasaur, a Charmander, a Squirtle, Pikachu y Jigglypuff. Ahí está. Simplemente ya tengo preparado un array de datos. Un array de Pokémon, ¿no? Una lista de Pokémones. ¿Y dónde la voy a utilizar? La voy a utilizar acá, en mi componente llamado Pokémon. Miren, tengo una variable llamada Pokémon. Y acá, para los que no saben mucho de JavaScript, lo que estoy haciendo es simplemente hacer una copia de los Pokémon que están acá. Recuerden que esta variable, esta constante Pokémon, ¿qué es lo que hace? Exporta una lista. Básicamente con estos 3 puntos, lo que estoy haciendo es copiar, ¿ok? Estoy haciendo como una especie de clon de la lista. Toda esta es la sintaxis para copiar, ¿ok? Una lista, o sea, como una clonación. ¿Y para qué me va a servir eso? Para poder utilizarlo dentro de mis Pokémon, ¿ok? Dentro de mi componente HTML. Por acá ya tengo preparado para ustedes. Y este es el botón que necesitamos. Como se podrán dar cuenta, utiliza la directiva mat_right_set_button. Así que lo que necesito es el mat button ¿de quién? De Angular Material. Ya estamos utilizando Angular Material. ¿Qué más tiene mi botón? Va a tener o va a poder hacer algo con el evento click. Cuando se dé clic a este botón, valga la redundancia, lo que va a hacer es que restaurar la lista de elementos que vamos a pintar en un momento. Simplemente vamos creando los eventos que ya vamos a utilizar dentro de nuestro componente. ¿Qué más necesitamos? Ahora voy a necesitar un div
para que, que sirva de contenedor, ¿ok? Para que nos sirva de contenedor. Y dentro vamos a utilizar un nuevo componente, chicos. Vamos acá a Angular Material, nos vamos a la sección de lista. Lo que yo voy a pintar es una lista, ¿ok? De Pokémones. Y vamos a utilizar el componente MatList. Este MatList te ofrece este tipo de cosas, miren. Acá tenemos los ejemplos. Una lista básica, simple. O también puedes ponerle iconos, puedes ponerle separadores. Incluso puedes tener tu lista con este efecto, el hover, mezclarlo con un componente más, como por ejemplo estos checkbox o simplemente un radio button, etcétera. Son componentes, mira, que ya existen, que ya están hechos. Tú no tienes que matarte, ya tiene efectos y todo eso. Ya no tienes que por qué matarte en diseñarlo, ya existe, ¿ok? Así que vamos a utilizar a este componente. Te vas al API, lo que te dice es, oye, ¿sabes qué? Utiliza el MatList Module. Nosotros, como ya sabemos, podemos utilizar los singleton. Necesito un MatList. Ahí está. Ese MatList lo estoy sacando de acá, chicos, ¿ok? No piense que me lo estoy inventando, ¿ah? Ahí está, mire, MatList. Y dentro del MatList, ¿qué cosa necesito? Necesito un MatListen item. Acá te va a salir un error, obviamente, porque Angular no reconoce este nombre. Así que tenemos que agregar únicamente de Angular Material. ¿Qué son estos que están acá, chicos? Necesitamos el MatList y el MatList item. Estos son standalone, ¿ok? Yo tranquilamente pude haber importado todo el módulo MatList Module, pero para esta demostración simplemente me bastan estos dos componentes, MatList y MatList item. Y ahí está, ya no me da error. Dentro del MatList vamos a iterar cada uno de los elementos que están dentro de nuestro array. Y como ustedes ya son unos expertos utilizando la nueva directiva, vamos a hacer uso @for. Vamos a utilizar la nueva sintaxis, ¿ok? For, ahí está. ¿Qué cosa lo que va acá? La lista, ¿verdad? ¿Qué lista? La lista de Pokémon. Genial. Ahora, lo genial también, chicos, recuerda la última vez que ya no tienes que implementar tú mismo el trackby, así que ya te viene por defecto. Y lo que vamos a iterar es cada uno de los ítems del MatList, ¿ok? Los ítems de la lista, básicamente es. Y dentro voy a agregar todo esto que ya tengo preparado para ustedes. Es esto, un div con la clase Pokémon, tengo una imagen y acá voy a cargar una imagen llamado Pokébola. La Pokébola es de lo que captura tu Pokémon, ahí va a estar ahí. Y acá lo que vamos a hacer es pintar el elemento que está viniendo en este momento. O sea, el Pokémon. Acá voy a ponerle Pokémon en vez de ítem. Voy a poner Pokémon.nombre. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Se hicieron bola? No, ¿verdad? Estamos recordando las clases que hemos visto anteriormente. Estoy utilizando la sintaxis for. ¿Qué es un for? Simplemente es una iteración, ¿verdad? Y lo que va a replicar es todo este componente, todo lo que está acá adentro. Internamente, dentro del ítem, estoy teniendo un div nada más con una clase Pokémon. Estoy pintando una imagen y estoy pintando el nombre de los Pokémon. Es decir, Bulbasaur, Charmander, Squirtle, Pikachu y Jigglypuff. Nada más estoy haciendo eso. ¿Ok? Es relativamente sencillo. Guardamos y ahora vamos a ver si esto es correcto. O sea, si lo está renderizando bien. Voy a borrar todos estos botones y me voy a quedar únicamente con mi app Pokémon, perdón. Con mi app Pokémon. Ahí está, miren. Este es el diseño simple que tenemos. Ya armamos una pequeña lista de Pokémones. Genial, se ve elegante. Vamos a inspeccionar a ver qué cosa hay. Ahí está, miren, nuestro MatList. E internamente tenemos MatList item, ¿verdad? Y eso, todo ese trabajo lo ha hecho el for, ¿verdad? El for. Ahora, lo que yo necesito es que cuando se dé clic a un Pokémon de la lista, quiero ver el detalle, es decir, quiero ver su imagen y quiero ver la descripción. Además, cuando yo seleccione un Pokémon y visualice sus datos, tiene que haber un botón de eliminar y lo tiene que sacar de la lista y así poder eliminar todos. Y con este botón llamado restaurar lista, lo que tiene que hacer, valga la redundancia, es restaurarlo tal cual, es decir, los 5 Pokémon que hay ahí van a volver a pintar. Eso es nuestra tarea del día de hoy. Y vamos a primero crear un evento para recepcionar, para saber el ítem seleccionado. Así que dentro del MatList ítem vas a utilizar el evento click. Y dentro del evento click vas a crearte el siguiente método, click ítem. Y click ítem lo que tiene que recibir es el Pokémon seleccionado. Así que por parámetro yo voy a pedir, oye, ¿sabes qué? Mándame el Pokémon seleccionado. Y lo voy a pintar acá con un log.
Acá te va a lanzar un error porque no le estás pasando el parámetro indicado. Y el parámetro lo vamos a sacar de acá, ¿verdad? Porque cada iteración, ¿quién está? Está el Pokémon de ese momento, en esa lista que está seleccionando. Y eso sería todo. Seleccionamos ahora un Pokémon. Y ahí está. Bulbasaur, Charmander, Pikachu, Jigglypuff, ¿no? Vieron, ahí está. Sencillo. Ahora ya sabemos qué Pokémon está seleccionado cuando se hace un clic a determinado elemento. Y ese Pokémon seleccionado lo vamos a guardar en una variable. En la variable Pokémon Selected que acabo de crear acá. Así que ahora voy a coger a la variable Pokémon Selected y va a ser igual a ¿qué? Al Pokémon seleccionado. Al Pokémon que está mandándose por parámetro. Genial. Y ahora vamos a crear un componente, chicos, llamado Pokémon. ng generate Pokémon. Este componente lo que va a hacer es básicamente mostrar el detalle del Pokémon, ¿ok? Así que vamos a dejarlo ahí, esperemos un momento. Por acá vamos a pasar el CSS que yo ya le tengo preparado. Simplemente vamos a acelerar el video. Y por acá, ahí está, me había confundido, es este. Y acá en el HTML, chicos, vamos a utilizar otro componente de Angular Material, que es el car. Ahí está. Y vamos a utilizar algunos de los elementos de este car. Miren que básicamente es la demostración de todos los elementos que tiene dicho componente. Matcar, Matcar Header, Matcar Content, Matcar Action. Cada uno de esos elementos lo vamos a utilizar, ¿ok? Como son muchas etiquetas, ¿vieron? Son muchos componentes, cada uno de estos es un componente, ¿ok? Acá, en este caso, sí es necesario utilizar todo el módulo. Así que voy a utilizar todo el módulo de ese componente y lo voy a importar acá. Matcar Module. Y con ese Matcar Module yo puedo hacer algo como esto. Ya va, miren, ahí está. No se fijen en los errores por ahora. Noten nada más que estoy utilizando el componente Matcar, Matcar Header, Matcar Title, Matcar Content y Matcar Action. Y acá me está lanzando un error porque yo estoy diciendo que existe una variable llamada Pokémon. Esa variable Pokémon va a ser un input. Y acá vamos a utilizar el decorador input, @input. Y asegúrate, como siempre digo, de que esa importación venga del @AngularCore, ¿ok? De ese paquete. Luego simplemente pones acá paréntesis y le vas a dar un nombre. ¿Qué nombre le voy a dar? Pokémon. Y lo que yo voy a recibir, acá lo que estás diciendo es voy a recibir, alguien me tiene que enviar datos por este input y tienes que especificar el tipo de datos, ¿no? Un string, un number o simplemente un modelo de datos. Nosotros queremos recibir todo un Pokémon, es decir, la interfaz y Pokémon. Ahora, puede que me manden un valor o puede que no, ¿correcto? Así que vamos a decir que esta variable va a recibir un modelo de Pokémon o puede ser undefined, porque puede que no me lo manden, ¿verdad? Y acá vamos a aprender una de las cosas, uno de los nuevos atributos del decorador @input disponible a partir de la versión 16 de Angular y es la opción required. Dentro del input, chicos, dentro de los paréntesis vas a abrir llaves. Esas llaves básicamente representan un objeto, ¿verdad? Y dentro de ese objeto existe un atributo llamado required. Y le vas a poner el valor en true. ¿Qué significa esto? Significa que para que alguien pueda utilizar este componente dentro de su propio componente, va a tener que enviar esta información sí o sí. De lo contrario, no va a renderizar la aplicación, se va a caer. Esto es una de las cosas muy importantes de la versión 16 porque anteriormente, como no había una forma de restringir al usuario de que tiene que enviar tal parámetro, tales datos, pues simplemente se levantaba la aplicación y ya está. Ahora tú puedes crear tus propios componentes, ¿verdad? Y le puedes indicar a quien desea utilizar dicho componente que envíe esa información sí o sí. Voy a poner esto por acá y ahora nos vamos acá, miren chicos. ¿Cómo le mandas información a este componente? Vamos a copiar el Pokémon Component y lo vamos a importar en el componente Pokémon. Porque ahí es donde yo deseo utilizarlo. Pokémon. Ahí está. Ahora acá voy a utilizar el Pokémon. Así que por acá abajo vamos a utilizarlo. Voy a utilizar el add Pokémon. Y miren chicos, me está marcando un error. El add Pokémon requiere el input Pokémon. ¿Por qué? Porque yo le he puesto required. Si yo le pongo false, quiere decir que no sea requerido, miren, ya me quita el error. Y esto va a hacer que la aplicación compile sin ningún problema. Y esto tú lo tienes que utilizar teniendo siempre en cuenta que tú realmente necesitas eso, ¿ok?
Porque va a haber componentes en las que no necesariamente necesitas que haya un valor en el input que se está dando, ¿vale? Eso depende de ti. Por lo general, si nosotros creamos un input es porque necesitamos que nos envíen información, ¿verdad? Entonces me conviene que sea required true. De lo contrario, esto, si yo no le mando un valor, pues va a dar un error. Hasta ahí todo bien. Genial. Ahora pues simplemente tocaría poder pasarle el valor. ¿Cómo le paso el valor, chicos? Y acá miren, viene lo siguiente. Para tú poder enviar un valor desde el padre hacia el hijo tiene que tener el input, es correcto. Es como que el hijo abre una puerta para que el padre mande cosas. Y esa puerta, ese portal, acá estamos tipo Doctor Strange, nosotros tenemos que acceder a esa puerta. ¿Cómo la accedes? Vas a abrir corchetes y mira lo que te va a salir acá. La palabra Pokémon. Básicamente, chicos, este input en la etiqueta HTML se muestra como si fuese un atributo más. Y a través de ese atributo, tú vas a enviarle un valor. Ese valor nosotros la tenemos acá en Pokémon Select. Así que voy a coger esta variable que es el Pokémon seleccionado y se la voy a enviar directamente acá. Cada vez que yo seleccione, le dé clic en un Pokémon, es decir, un Pokémon de la lista, ese elemento seleccionado, todos esos datos se van a enviar acá, al componente a Pokémon, a través del input, a través del portal llamado Pokémon. Esta sintaxis ya se les debe ser muy familiar a ustedes, porque ya hemos visto en los event binding, los atributos binding, ¿verdad? Se comporta tal cual, es un atributo, como un atributo más. Pero ese atributo es un atributo personalizado que viene a través del decorador @input del componente. Miren que ya estamos conectando ciertos conceptos que hemos ido aprendiendo, ¿ok? Así que esto debería ser ya un poco más sencillo para ustedes. Pero igual, chicos, si a ustedes no les cuadra esto, es decir, no lo entienden muy bien, pónganlo ahí en el chat y acá nos tomamos todo el tiempo del mundo para que ustedes lo puedan entender. La idea es que se vayan sin ninguna duda, ¿ok? Ahora vamos a resolver nuestro siguiente problema en el propio componente llamado Pokémon. Acá nos está marcando un error diciendo, oye, ¿sabes qué? La variable Pokémon es posiblemente undefined. Es por eso que tú no deberías acceder directamente a un atributo, en este caso el atributo nombre. Por acá tenemos la imagen, por acá tenemos la description. Te va a dar esa advertencia, ese error. La solución, pues es esto, ¿no? Ponerle un signo de interrogante a todos los elementos. Y como esto ya he explicado y vuelvo y repito, esto lo que hace es decirle que acceda al atributo siempre y cuando Pokémon sea diferente de null y sea diferente de undefined. En vez de hacer todo eso, chicos, podemos hacer uso de las directivas que acabamos de aprender. De la nueva sintaxis que acabamos de aprender. Podemos utilizar el @if y decir, si es que hay Pokémon, pinta todos estos elementos. Y miren, ya se quita el error de acá, porque has hecho una validación previa. ¿Qué otros errores tenemos por acá? Tenemos por acá el error de, hace un clic, ok, esto lo vamos a dejar ahí por ahora, pero no tiene nada que ver con el Pokémon inicial. Y acá, en caso no venga ningún valor, podemos utilizar el @else. Y acá, si es que no hay datos en Pokémon, entonces vamos a pintar un H5 que diga seleccione un Pokémon de la lista. Ahí está. Entonces, voy a quitar esto por ahora, chicos, ok, para ver cómo está quedando a nivel de diseño. Ajá, ahí está, miren. En estos momentos no hay ningún Pokémon seleccionado. Yo no he seleccionado a nadie. Y es por eso que me dice seleccione un Pokémon. Acá está viniendo undefined, no hay datos, ok, entonces pinta seleccione un Pokémon de la lista. Ahora voy a seleccionar un Pokémon y miren, cuando tú le has dado clic, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que se ha enviado la información directamente a este señor, a Pokémon Selected. Y ese Pokémon Selected, esa variable, ¿dónde la estamos utilizando? La estamos utilizando acá, dentro de nuestro componente a Pokémon, se la estamos enviando como valor al decorador Pokémon, que básicamente es el portal, es el @input. Y ese señor llega acá. Y vamos a hacer uso de los ciclos de vida ya de una vez para poder testear. Y en el Pokémon, el componente Pokémon, podemos implementar el onInit. Vamos a pintar el Pokémon. Ahí está. Inicialmente, pues todo debería ser undefined. ¿Vieron? Mira, ahí está, undefined. Y está bien, porque no hay ningún valor. Cuando tú seleccionas recién algo, es que se produce la magia. Y entonces ahí puedes darte cuenta que realmente está viajando el valor de Pokémon. Pokémon Selected por defecto es undefined. No hay ningún valor. ¿Vieron? Yo no estoy inicializando esta variable. Por ende es undefined. Y ese undefined es el que está viajando acá. Y luego
Pokémon Selected toma valor cuando yo recién le doy clic al elemento. Acá, cuando yo le doy clic al elemento. Miren, click item, selecciono el elemento, cojo el elemento que acabo de seleccionar, se lo paso a la variable y eso inmediatamente, ¡pum!, le manda el valor acá. Y listo. Así es sencillo, así es fácil funciona. Y así es como funciona el input, pues chicos, nada más. Estamos enviando ahora información desde el padre, que es Pokémon, hacia el componente hijo, que es Pokémon. Ahora, ¿cómo haces para que el hijo mande información al componente padre? Ahí vamos a tener que hablar sobre otro decorador, que es el decorador output. Output es un decorador que se utiliza para emitir los datos desde el componente hijo hacia el componente padre, ¿ok? Es decir, fluye la información en ese sentido. Pero miren la diferencia, chicos. Acá, ¿quién manda la información? El padre, ¿verdad? Y lo recepciona a través del decorador input. Ahora acá, quien manda la información es el decorador output. El output manda información, ¿verdad?, hacia el padre. El output obviamente está dentro del controlador del componente hijo y lo manda hacia el padre. Pero la forma de enviar información es muy diferente al decorador input, ¿ok? Desde el hijo se manda información a través de eventos, la emisión de eventos. Así se le llama, emisión de eventos. Vamos a ver de qué trata a nivel de Angular. Básicamente es esto, chicos. Yo quisiera notificar al componente padre que cuando se haga clic en el botón eliminar de cualquier Pokémon que esté viendo en ese momento, mande la señal al principal y desde el principal, desde el padre, eliminar el Pokémon de la lista. Es decir, voy a hacer un evento. Desde el botón eliminar, le digo, oye, ¿sabes qué? Notifica al padre, el padre recepciona el evento y elimina el Pokémon de la lista. Entonces vamos a hacer eso. Así que para ello vas a agregar acá el decorador output, y al output le puedes dar un nombre también, un nombre de variable. Nosotros vamos a llamarle delete Pokémon. Y acá miren, ojo acá, el output tiene que ser del siguiente tipo, una instancia de una clase llamada event emitter. Así que, ¿cómo generas una instancia de una clase? New event emitter. Y ojo, y nuevamente repito, asegúrense que event emitter sea parte del Angular Core. ¿Ok? Asegúrense eso, por favor. Y así es como vas a crear tu decorador output. Es totalmente diferente al input. El input, creas una variable, defines el tipo, porque ahí en esa variable vas a recepcionar información. Ahora, el componente hijo tiene que botar información, tiene que emitir información. Y para emitir información vamos a utilizar la clase eventEmitter. Y esta clase eventEmitter lo que hace es ofrecerte una función llamada emit, es decir, emitir. Voy a emitir algo. ¿Qué cosa? Una señal. Y en la emisión de esa señal yo puedo enviar información si es que yo deseo. Es opcional. Así que ahora vamos a coger nuestro Pokémon y vamos a irnos acá al evento click de nuestro botón eliminar. Al evento click voy a llamar, miren, directamente a delete Pokémon. Punto, y acá voy a utilizar la función emit. ¿Qué cosa voy a emitir? Voy a emitir el Pokémon que acaba de llegar. Ahí está, así de sencillo. Acá vamos a agregar el mat button que nos está mostrando los estilos. Y listo, a ver, seleccionamos, ajá, ahí está, ya tiene estilos. Eliminamos, no hace nada, genial. Simplemente estamos emitiendo información. Y ahora, desde el padre, tú tienes que estar atento a esas emisiones de datos. ¿Cómo lo haces? Muy sencillo, chicos. Ahora, para tú estar atento a las emisiones de datos que haga el componente hijo, tienes que utilizar la siguiente sintaxis. Paréntesis y el nombre del output. Y si se dan cuenta, ¿esto a qué se parece? Se parece a que estoy capturando un evento, ¿verdad? De los event binding, ¿recuerdan? Miren acá, cuando hemos capturado el evento CLI, lo estamos poniendo dentro de paréntesis. Ahora estamos capturando la información del evento delete Pokémon. Básicamente con el decorador output lo que estás creando es tu propio evento, el propio evento del componente, un evento personalizado. Y pues simplemente estar atento a él. ¿Cómo estás atento? Tienes que crear una función en el componente padre. Así que nos vamos a ir acá al componente padre y vamos a crear una pequeña función llamada también delete Pokémon. Y vamos a pitar un log. Ahora, cuando el componente hijo manda información va a ser de este tipo, ¿verdad? Porque ese tipo es el que hemos enviado, y Pokémon. Ahora acá llamamos al método delete Pokémon. Y para capturar la información, recuerden, es el símbolo de $event. ¿Recuerdan? Con esta palabra reservada tú puedes capturar los eventos, los datos que han sido emitidos por dicho evento.
Guardamos y ahora vamos a ver si esto realmente funciona. Ajá, ahí está un definite. Ese es por el legend on ini del componente Pokémon. Ahora vamos a darle en el botón de eliminar y miren, ya pinta el log. Pero ¿de dónde está pintando ese log? Directamente desde el componente padre, App Pokémon. ¿Vieron? Directamente desde ahí, desde acá. Es decir, ya hemos podido capturar la información que manda el hijo hacia el padre. Esteban dice se parece al CLI. O sea, ese CLI es un output en su código fuente de button component, me imagino. Algo así. Ahora, recuerda que el tema de los eventos, de los event binding, no aplica únicamente a un componente de alguna librería. Aplica a cualquier elemento de JavaScript. Solo que cuando tú haces esto, cuando tú lo encierras entre paréntesis, lo que estás diciendo es que Angular tiene que manejar ese evento con los elementos propios de Angular, ¿vale? Simplemente es eso. ¿Y ahora qué tendrías que hacer? Pues tendrías que aplicar tu lógica de eliminación. Y yo se las voy a pasar por acá. Lo vamos a dejar esto acá, ¿ok? Para que quede para ustedes como ejemplo. Porque no tiene sentido yo recepcionar el Pokémon directamente desde el componente principal cuando yo ya tengo una variable que se encarga de obtener el elemento seleccionado en ese momento. Pero si tú quisieras enviar otro tipo de información, tranquilamente lo puedes hacer desde acá, ¿ok? Pero recuerda que para ello, para poder recuperar esa información, tienes que hacer uso de el atributo event. ¿Vale? Acuérdense de eso, de cualquier evento, no necesariamente de un evento personalizado o de alguna librería. Cualquier evento en JavaScript lo vas a poder capturar a través de esta palabra, $event. Es una palabra reservada de Angular. Solamente así tú puedes acceder a los datos que se estén enviando por dicho evento. Además, miren chicos acá, en el event emitter tú puedes definir qué tipo de datos vas a enviar. El event emitter acepta parámetros y tú defines qué tipo de datos vas a enviar. Por ejemplo, yo voy a decir quiero enviar un string, ¿ok? Voy a decir quiero enviar un string. Desde este momento que yo he definido eso, acá me va a mostrar un error. Mire, en el propio componente Pokémon. Fíjese que estamos en el componente Pokémon, ¿eh? Acá estoy intentando emitir esta variable llamada Pokémon que es del tipo iPokémon. Pero como ya he dicho que la emisión de eventos, lo que se va a enviar es un string, pues me va a marcar un error. Así que tengo que definir exactamente qué es lo que yo quiero, ¿no? En mi caso, yo necesito enviar tal cual el Pokémon que tienes en ese momento. Así que el tipo de dato, el parámetro, va a ser de tipo iPokémon. Y esto es genial y es algo que te recomiendo hacer. Cada vez que tú intentes emitir algo, si tú quieres enviar algún valor, define el tipo de dato que vas a enviar, para que lo fuerces al desarrollador a que haga las cosas bien. Porque si yo no pongo nada, por ejemplo, tranquilamente por acá me pueden enviar tal vez un string, un boolean, lo que sea. Y desde el otro lado van a intentar recepcionar en otro tipo de datos y van a querer acceder tal vez a algún atributo y ahí se va a caer la aplicación. Así que hay que ser estrictos y es mejor definir el tipo de datos que tú quieres emitir. Y pues nada, y ahora cuando llega la emisión acá al componente padre, si tú dices, no, lo que me van a enviar, tú dices, no, a mí lo que me van a enviar es un string. Mentira, porque tú has definido que el evento que acabas de crear es de tipo iPokémon. Y mira acá qué error te va a salir, lo mismo que en el otro componente. El tipo iPokémon no es asignable al parámetro de tipo string. Ya lo has vuelto totalmente estricto a tu código. Y listo, ¿vieron? Ya estás siguiendo buenas reglas, buenas prácticas, perdón. Estás aplicando clean code, así que esto va a hablar muy bien de ti. Ok, dicho esto, ahora simplemente lo que estoy haciendo es cuando yo recepciono el evento click de la tarjeta del card del Pokémon, estoy haciendo una pequeña búsqueda en la lista de Pokémones con el Pokémon seleccionado. Si existe el índice, entonces simplemente le hago un split, la función split del array, y cojo el Pokémon seleccionado, la variable en ese momento, y le pongo undefined. ¿Por qué? Porque lo acabo de eliminar de la lista. Y cuando se dé clic en el botón de restaurar, lo único que voy a hacer es esto que está acá. Voy a coger la variable Pokémon y la voy a igualar ¿a qué? A Pokémon. Es decir, a esto. Seleccionamos a Squirtle, le doy a eliminar, se va de la lista, se limpia, selecciona a Charmander, se va de la lista, a Jigglypuff, chao, a Bulbasaur, chao, a Pikachu, chao. Le voy a restaurar lista, nuevamente se restaura la lista, valga la redundancia, vuelvo a seleccionar y esto se repite. Y así es como haces uso de los decoradores input y output. Ahora, ojo acá, los decoradores input y output solamente sirven para la comunicación padre e hijo. Solamente ahí te va a servir esto, chicos.
Input y output sirven para poder realizar la comunicación entre componentes, pero solamente funciona de padre a hijo, ¿ok? Pero si tú quisieras realizar la comunicación desde un padre a un hijo que está 5 niveles abajo, por ejemplo, hacerlo con input y output es muy difícil. Tendrías que poner entre cada output, entre cada componente, perdón, los input y los output hasta llegar al componente que tú necesitas enviar la información. Y si el hijo quiere enviar información hacia ese padre, va a tener que hacer lo mismo, va a tener que pasar componente tras componente hasta llegar ahí. Y eso es una mala práctica, ¿vale? Para ello existe la comunicación entre componentes basada en servicios, en service. Pero para que tú puedas entender lo que es un service, tienes que entender RxJS. Cómo funciona un observer, cómo funciona un observable, qué funciones de RxJS existen, cómo transmito información a través de observables y más cosas. Todo ello lo vamos a aprender en la siguiente clase. La siguiente clase que viene es full RxJS, ¿ok? Para que puedan entender. De ahí entramos netamente a los servicios, de ahí de los servicios entramos ya a lo que es la navegación para poder hacer nuestras páginas. Y básicamente nos faltarían unas 3-4 clases más y empezamos el proyecto grande ya de cero. Muchas gracias a cada una de las personas que están ahí conectadas. Espero que esto les haya podido ayudar bastante. Como podrán ver, la comunicación entre componentes es muy sencilla, es muy fácil. Lo único que tienes que saber es qué cosas utilizar, ¿verdad? Y el tema del tipado, en el caso de los outputs, ¿verdad? Así que pues nada. Muchas gracias a todas las personas que nos han podido seguir y todo su apoyo en compartir el video, por favor. Compartan mi canal, me apoyan bastante con eso. Y pues nada, eso sería todo. Bye bye, nos vemos pronto. Cuídense chicos, cuídense. Un abrazo.